Perfecto, gracias. Bienvenido a todas, bienvenido a todos. El CIRET es muy encantado hoy de recibir a Karina Bustos, que va a presentar su trabajo. No seré mucho largo. En un primer tiempo, Karina, mi proposición y que te presenta a las personas y pues vamos a escuchar su intervención. Pues voy a cerrar el recuerdo, como eso podremos hablar más tranquilo. Karina, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Eh, bueno, la verdad que es un encuentro muy lindo para mí en el sentido de que me definiría más allá de como psicoterapeuta, más allá de como psicóloga, como una persona que ha trabajado mucho en temas de crear transformaciones y poder colaborar en métodos que dieran luz al desarrollo de personas, de equipos y de organizaciones. En ese sentido, desde un inicio no tuve más que hacerme las preguntas necesarias para poder entender cómo es que funcionaban, sobre todo los sistemas vinculados al área de salud, educación y acción social, especialmente en mi país, Argentina, donde inicié mis prácticas. Y entonces, en el día de hoy quería compartirles un material que un poco invita esto a pensar de la persona al método, ¿no? Y que esto creo que refleja claramente el espíritu transdisciplinario que nos reúne y nos convoca siempre a pensar en ese sentido. Así que voy a compartirles el material para que podamos reflexionar juntos y obviamente que esto tenga eh, el tiempo y el encuentro para la reflexión, ¿no? Que es tal vez la intención del día de hoy. En realidad me resulta como importante y necesario hablar un poquito del contexto que venimos atravesando. Creo que más allá del momento que hemos vivido y que estamos atravesando en relación a la pandemia, el tema de la complejidad es un tema que siempre estuvo presente en cualquier práctica en el ámbito de la salud, de la educación, siempre esto estuvo atravesando las características de un modelo social que ya venía mostrando su decadencia, ¿no? Sus inconvenientes, sus obstáculos para poder centrarse en el nivel de las personas, el nivel de la identidad humana. Y este fue un punto que a mí siempre me hizo pensar en un concepto de Nassim Taleb, un matemático, que hablaba del cisne negro, que habla del cisne negro. El efecto del cisne negro es algo que creo que caracteriza el problema de por qué nuestro modo reinante de pensar la realidad solo piensa de manera lineal causal en que los cisnes son blancos y que no pueden existir la posibilidad del cisne negro. Por eso creo que nuestra realidad, nuestra vida, fue siempre el efecto sorpresa del cisne negro. Creo que el primer cisne negro que impactó fuertemente en estas últimas décadas tal vez haya sido el primer atentado el 11 de septiembre, ¿no? A las Torres Gemelas, y que después de eso hubo un sinfín de situaciones hasta caer casi en la pandemia del COVID-19, que nos vuelve a hacer pensar en por qué no podemos mirar una realidad cambiante, por qué no podemos tener la posibilidad de reflexionar y pensar como para crear nuevas formas y métodos que nos permitan entender que el efecto sorpresa de una naturaleza poco vista en nuestra cotidianeidad, siempre tratamos de explicarlo desde los mecanismos que nos propone la razón.
y no podemos integrar otras formas de comprender la realidad que nos propone todo el tiempo repensar y reflexionar. En este punto, ¿por qué reflexionar? Bueno, esta es una imagen que vi hace un tiempo, me llamó mucho la atención, las huellas que dejamos, ¿no? Estas son huellas en la arena, en la costa, de tortugas, pingüinos, pero esta cantidad de desechos son las huellas que dejamos los seres humanos, ¿no? Estas huellas donde se deja basura. ¿Por qué reflexionar es importante entonces? Porque desde un comienzo, y mucho antes de esta pandemia como emergente, percibí el tema del automático y de repetir patrones que de alguna manera u otra no nos permitían evolucionar. Hemos progresado en términos de ciencia y tecnología, pero evolucionar en términos de conciencia no es algo que haya caracterizado nuestros tiempos, nuestra convivencia, la realidad de las organizaciones y del cómo también estas huellas hablan más de desechos que de toma de conciencia. Y por esto siempre insisto en si podremos aprender del mensaje. Esto fue algo que fue una pregunta de inicio de mi carrera profesional, si este mensaje, a pesar de venir así como un poco caótico y enmarañado, tendremos la posibilidad de reaprenderlo en términos de comprender la complejidad y de otro tipo de abordajes más humanizantes, como el marco de la transdisciplina. En este punto, no puedo dejar de pensar en las organizaciones y sus nuevos desafíos y la necesidad de transformar el paradigma. En realidad, los profesionales, las personas, vivimos como en pequeñas organizaciones todo el tiempo, desde nuestro núcleo familiar hasta donde compartimos nuestras experiencias educativas, la escuela, nuestros lugares de trabajo. Y este es un punto crucial en mi historia organizacional, porque mi primera experiencia fue en una institución psiquiátrica. Yo comencé hace más de 30 años bueno, trabajar sobre temas de salud mental. Y en este punto yo era casi una recién recibida estudiante, una aprendiz del sistema y del modelo, que en realidad con lo que se encontró fue con que se repetían fórmulas que respondían a un modelo técnico, teórico de abordaje del paciente, pero que en realidad poco hablaba digamos, de humanizar la tarea y al mismo tiempo de comprender si estábamos haciendo algo para obtener resultados en relación al beneficio del paciente. En realidad lo que sucedió con esto fue que me llamaba poderosamente la atención por qué niños internados podían pasar años en internación psiquiátrica. Y tampoco comprendía por qué no había preguntas en relación a si hubiese otra forma, como para que en medio de esta circunstancia hospitalaria estos niños no perdieran este nivel de identidad que implica ser niño. Es decir, la niñez ahí mismo se perdía, con lo cual no entendía por qué hablábamos de salud mental y por qué en ese mismo sentido, aunque el modo reinante de saber causaba sufrimiento, necesitaba seguir sosteniéndose, ¿no? O sea, porque los profesionales se sostenían de los dogmas que caracterizaban el marco teórico, pero no podían sostenerse en su propio nivel de identidad. Este alejamiento de las identidades claramente hablaba de funcionar en un automático, ¿no? O sea, se repetían patrones, como decía antes, que aunque los resultados causaran sufrimiento, eran necesarios seguir soportándolos para sentir que algo sostiene el nivel profesional. Y de ahí llegué a un concepto que es
trabajado por Pierre Bailey, Roberto Crema y Yannick Leloup, que es el concepto de normosis, que para mí fue como un concepto que ayudó a comprender muchísimo la realidad en la que estaba inmersa en esos inicios de mi carrera, que es este concepto que habla de la patología de la normalidad, ¿no? Y que en este punto las estructuras culturales y mentales de la sociedad que actuaban en un sentido para predeterminar la conducta de la gente en general y para uniformar su percepción, que al final conducía a una forma también de manipular su pensamiento y su conocimiento. Y en palabras específicamente de Pierre Bayle, él lo define como algo patogénico y letal, que es ejecutado sin que sus autores y actores tengan conciencia de la naturaleza patológica que están actuando. Ahí creo que se instala esto del patrón de lo automático, ¿no? Del por qué funcionar sin ningún método que nos incluya y que pueda comprender ahí un nivel de aprendizaje en un metanivel que nos permita, como decía antes, cuestionar nuestro propio sistema de trabajo. Y este es un punto que venimos trabajando mucho con el equipo y con Giampiero Finocchiaro en particular, que la identidad se puso en peligro, ¿no? O sea, el concepto de identidad se puso en peligro detrás del automático, porque los hábitos en nuestras últimas décadas sostuvieron formas de vida social muy destructivas, que se caracterizan por el desplazamiento y por la aniquilación de la identidad, y que esto fue claramente lo que nos llevó al borde del caos. Por eso preguntarnos si volver o salir de la normalidad en la que estábamos es una pregunta necesaria para estos tiempos. ¿Por qué volver a una normalidad que plantea como un patrón de una normalidad patológica que de alguna forma u otra nos llevó a una situación caótica a través de los parámetros en los que tuvimos que resolver la cuarentena, el aislamiento? Nunca estuvimos tan aislados a escala mundial como durante la pandemia del COVID-19. Y creo que esto habla de una forma de funcionamiento donde las personas aún eligen, de alguna manera, volver a una normalidad, aunque esta normalidad conserve patrones patológicos. En este punto, los modelos profesionales, yo veía claramente que planteaban este nivel de desintegración y un camino de incertidumbre que cuando se pudo repensar desde la perspectiva de la complejidad y la transdisciplina, este camino de incertidumbre tenía un sentido. Si no, la incertidumbre solo llevaba a la desintegración y a reafirmar la necesidad del reduccionismo y de la especialización deshumanizante. En este encuentro, digamos, con qué pasaba con la formación de los profesionales y el desarrollo de lo que era en sí mismo la mirada sobre lo que hacíamos en estos ámbitos de salud y de educación, lo que a mí más me conmovía y me hacía como repensar la experiencia era quién era la persona que se escondía detrás del profesional, en el sentido de lo íntegro, ¿no? O sea, si se podía decir, hacer y pensar en un sentido íntegro, y no que el pensamiento o la producción de ciertos modelos teóricos estuvieran totalmente escindidos de la persona que era la protagonista de ejecutarlo. Entonces, con este espíritu nace Alunco. Alunco es un movimiento como organización que nace en 1998 como un movimiento sustentado por profesionales que teníamos estas inquietudes y que sobre todo nos movilizaba el tema del compromiso con un cambio social, ¿no? Estábamos reunidos un poco pensando esto, antes de
inaugurar la fundación, nosotros empezamos con pensar el proyecto casi un año y medio antes de que esto pasara, ¿no? Veíamos que las organizaciones a las que pertenecíamos y los modelos de alguna manera hegemónicos de donde se practicaba en ese momento la clínica de pacientes, era algo que nos llevaba inevitablemente a pensar que las organizaciones podían funcionar de otra manera. Y de ahí surgió Alunco, con la necesidad de desarrollar el potencial constructivo del profesional, promoviendo la integridad, creando una conciencia de cambio, de sobre todo entender si podíamos generar cambios en nuestro ámbito de influencia, específicamente para poder dar respuestas a áreas de un nivel de análisis de la complejidad como lo requiere la salud, la educación y las transformaciones sociales en general. Lo más llamativo de esto es que Alunco es una voz indígena, característica del sur de nuestro país, de la Patagonia, que significa reflejos en el agua. Lo describo de esta manera porque en realidad creo que debe ser una de las pocas organizaciones que a nivel internacional después fue reconocida en el mundo médico teniendo el nombre de una voz indígena y no de un instituto de neurociencias, por ejemplo, ¿no? O sea, esto también es parte de la forma particular de la existencia de Alunco. Alunco nace con la intención de la transparencia, del poder tener una organización fluida, liviana, que por sobre todas las cosas nos permitiera reflejarnos y nunca olvidar que lo que sucede afuera no está dividido de cómo estamos adentro, de cuál es nuestro mundo interno, que la expresión de la organización es una forma de manifestación de nuestra vida interior y de nuestro modelo y nuestra forma de pensar el mundo. Con este espíritu nació el desafío en el área específicamente de neurorehabilitación. La mayoría de los fundadores de Alunco somos especialistas específicamente en patología neurológica, tanto en niños como en adultos, y el modelo de aplicación se destinó al Centro de Neurorehabilitación, que intentaba ya en ese momento diferenciarse de la atención dominante en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, en ese punto nos proponíamos el diálogo de saberes, la actitud inclusiva y la conciencia de cambio para trabajar en equipo. Para esto también surgió la necesidad del Instituto de Docencia e Investigación para poder formar profesionales que pudieran llevar adelante esta práctica, y con el tiempo el Centro de Rehabilitación, de Neurorehabilitación, se transformó en el primer centro de neurorehabilitación transdisciplinaria en Iberoamérica, donde el método centrado en la identidad y la inclusión social fueron los parámetros más importantes para diferenciarse solo de un modelo que proponía el avance en términos de neurorehabilitación de la función y del déficit del paciente en términos motores, cognitivos. Alunco miraba desde la transdisciplina, ya desde un inicio, la importancia de estar centrado en la identidad y no en el déficit funcional del paciente. Y después de esto, entender que lo más importante era que el paciente consiguiera una inclusión social desde su nivel de identidad, que nunca iba a ser limitado por una discapacidad, porque en este nivel de la identidad humana encontramos el potencial para poder superar un obstáculo que se planteaba a nivel físico o a nivel de funcionamiento del paciente. Y ahí fue que surgió, digamos, nuestro primer momento, digamos, creativo para pensar los métodos de formación profesional. Ahí teníamos la aplicación en la práctica de lo que se necesitaba resolver en un ámbito tan especial como la clínica en neurorehabilitación, ¿no? Y sobre todo con
la idea de que los fundamentos tenían que poder poner en diálogo el sujeto, el método y el objeto. ¿Por qué? Porque cuando se trabajaba en un dispositivo de desarrollo profesional que solo tenía en cuenta el método y el objeto, claramente el sujeto estaba olvidado, y entonces volvíamos a esconder la persona detrás de la teoría. Y eso producía inevitablemente sesgos, y en realidad teníamos que resolver puentes y nuevas herramientas. Ahí es que se afianzó en nuestra historia la creación de métodos transdisciplinarios centrados en la identidad. Un poco cómo llegamos a esto, ¿no? Porque claramente el nivel epistemológico que se utilizaba en el modelo lineal causal no era suficiente para transformar la realidad del paciente. Entonces, necesitamos la elaboración de métodos que pudieran considerar los presupuestos epistemológicos, los contextos, y que realmente se pusiera en práctica el diálogo entre los actores y los saberes involucrados. El desafío de la complejidad, básicamente, siempre es esto de tener en cuenta lo contextual, ¿no? De no separar el objeto de estudio del tejido al que pertenece y lo constituye. Y esto significaba para nosotros que se podía resolver en el concepto de identidad, porque este concepto de identidad humana nos permitía claramente la necesidad de la interdependencia de saberes, comprender una identidad, saber quién es una persona, más allá de que sea paciente, alumno, en realidad requiere de un diálogo colectivo de diferentes niveles de la realidad que pueda como comprender lo cambiante, lo dinámico, que tiene de por sí comprender identidad. Identidad nos lleva a entender que los fenómenos tienen que ser respetados en su naturaleza, y en este último tiempo insisto mucho que el haber categorizado el estudio de la identidad en fragmentos nos llevó a grandes extravíos, porque solo podemos estudiar el componente humano dividido en partes. Entonces, cuando se divide y se categoriza la identidad, jamás podemos comprender que hay que ir hacia la unión, de entender que identidad humana solo se resuelve en el diálogo y en el nivel de la complejidad. Entonces, para esto requerimos de un método específico que nos permitiera contar con herramientas para poder transformar y materializar la acción sobre la realidad, y que pudiera operar respetando sistemas abiertos, ¿no? No como una receta, no era un método para una receta, para indicar qué es lo que hay que hacer, sino para poder comprender e intervenir sobre cada sistema en particular que tiene la característica de su propia identidad. Y por ahí es que empezamos claramente con el concepto de que el desarrollo era personas, profesionales, equipos y organizaciones. Trabajamos mucho con esta pirámide que a manera de símbolo nos permite comprender por qué necesitábamos resolver lo metodológico en estos distintos niveles. El método tenía que poder darnos una visión compleja. Esta visión compleja se caracterizaba por comprender la identidad, en principio como lo describí hasta ahora, entender la biografía, la filosofía, el carácter, la misión, los valores. Por otro lado, las relaciones. Claramente las experiencias institucionales en los equipos y demás muchas veces tienen grandes obstáculos en lo interpersonal, ¿no? En las relaciones interpersonales, en cómo se dan las dinámicas de los juegos de poder, que esto era característico de los modelos reinantes que yo veía, que no había métodos que pudieran incluir las relaciones del equipo, entre las personas, en cómo
se expresaba el ambiente psicológico, los sentimientos, la comunicación, lo imprevisible del tiempo de las personas, ¿no? Porque a las personas nos suceden cosas todo el tiempo y esto pasa al ámbito de las organizaciones y de lo laboral. Por otro lado, tener la aspiración de cumplir objetivos, si el método iba a poder resolver dentro del marco de la transdisciplina el tema de los procesos, ¿no? Todos los procesos que se necesitan llevar adelante para un trabajo, ¿no? La organización del tiempo, la administración del tiempo, el cumplimiento de las tareas, los fines a los que aspira una persona, un profesional, una organización, y por último los recursos disponibles, que este es un tema enorme, sobre todo del lugar de donde nosotros trabajamos, que es aquí en Sudamérica. El tema de los recursos económicos, las finanzas de una organización, el nivel de autosustentabilidad, es muy importante para que se puedan resolver temas vinculados, por ejemplo, al respeto de la identidad de la organización. Quiero decir, que no por temas de limitación económica se tomen decisiones sobre la identidad de la organización y de los profesionales. Entonces, el método tenía que poder intervenir en todos estos niveles. Es así que los métodos centrados en la identidad plantean como la necesidad del fundamento hacia una verdadera transformación, que implica también una transformación del funcionamiento de las organizaciones, brindando herramientas donde explorar lo que fuimos, lo que nos constituye y lo que estamos siendo, pero esencialmente lo que todavía desconocemos de nosotros mismos. Lo que estoy planteando es, si el encuentro con otras personas a nivel laboral, a nivel interpersonal, son espacios en donde las organizaciones nos brinden la oportunidad de conocernos mejor. Cuando yo trabajo con un paciente, cuando yo trabajo con un alumno, en realidad es un trabajo en donde tengo la oportunidad de conocerme, de dar mayor nivel de conocimiento hacia mi propia identidad, hacia quién soy y quién estoy siendo y en quién me quiero convertir. Este encuentro plantea una dimensión totalmente diferente de la experiencia en los ámbitos de salud y educación, porque entonces este colectivo de personas se transforman en un lugar en donde las organizaciones tienen la oportunidad de dejar a las personas con la posibilidad de reafirmar su propia identidad, y que esa sería la verdadera finalidad de una organización planteada en términos de análisis de la complejidad y el abordaje transdisciplinario. Y por esto planteo un poco la necesidad de este nuevo tiempo, ¿no? Un tiempo donde la identidad sea el centro del sistema y donde entendamos que ese aporte único, irrepetible e irrenunciable está claramente dado en la constitución identitaria de cada persona. Si nosotros estamos en el nivel de la identidad humana, todos los otros problemas que se obstaculizan en términos de relaciones interpersonales, en términos de prejuicios, en términos de discriminación, si pudiéramos tener la oportunidad de que las organizaciones nos ayuden a vivir la experiencia identitaria, creo que todos esos conflictos disminuirían significativamente, porque estar centrados en la identidad sería un objetivo que nos permitiera estar en la vida, vivir en la vida de una manera totalmente diferente. Entonces, entiendo que despertar identidad podría considerarse como un proceso central para cualquier método que aspire a la centralidad del ser humano. Y por esto nosotros lo hemos desarrollado en la investigación durante muchos años, en este método BETAS, que fue el que caracterizó nuestra aplicación metodológica. El método BETAS surgió de este tipo de experiencia de campo de tantos años en la realidad de salud y educación, y que se caracteriza por ser un proceso que genera y permite la creación y la actualización continua de un sistema abierto.
y que básicamente nosotros lo hemos desarrollado en 3 áreas y 3 niveles. Las áreas que identificamos a lo largo de la investigación son 3, como más importantes. En principio la persona, creo que de esto Nicolescu habló un montón en términos de la actitud transdisciplinaria. La formación de profesionales en este ámbito, un método tiene que poder incluir la actitud transpersonal, la mirada en un sistema abierto, la capacidad de poder morirnos de vez en cuando. O sea, ¿qué quiero decir? Que los sistemas abiertos, para generar mayores niveles de complejidad, necesitan volver a entender que el límite, el dolor, la muerte es parte del proceso, y que las organizaciones y las personas no debemos temer a las transformaciones que implican dejar algunos modelos mentales que han sido característicos tal vez de algún momento de nuestra historia, pero que necesitan ser transformados hacia otro nivel de impacto. En ese sentido, cultivar en la persona una actitud transdisciplinaria para nosotros fue fundamental. O sea, no podemos hablar de cómo implementar técnicas cuando primero esto no está desarrollado en un nivel donde la persona pueda trabajar con sí misma, pueda trabajar en términos de desarrollo personal hacia un potencial constructivo de su propia identidad. En una segunda área, por supuesto, la técnica se requiere de las especializaciones necesarias, de la formación académica pertinente en cada tema, pero todo esto caería en un agujero sin sentido si primero la persona no está preparada como para abordar nuevas realidades técnicas. Sino lo que sucede es que hay el predominio de una técnica con una persona vacía de identidad. Y ahí esto se torna sumamente peligroso, ¿no? Porque ahí es donde hablamos de la deshumanización de la técnica. Y la tercera área sería el liderazgo, entendido como la posibilidad que tenemos de transformar nuestro ámbito de influencia. Cuando una persona está desarrollada en un marco en donde pudo descubrir un poco más de su nivel de identidad, ejercer una técnica en función de esto definitivamente transforma su ambiente, porque está empoderada de un saber único, que es su saber particular e individual. Esto es como cómo abrís un espacio de estar incluido en el mundo. Estar incluido en el mundo es estar incluido desde mi propia identidad, no generar competencias para pertenecer a un sistema, que habitualmente esto es lo que se habla en la educación, en la escuela, generar competencias para los trabajos del futuro. Nosotros entendemos que hay que generar identidades para nuevos lugares, nuevas formas de expresión en nuestra vida colectiva, en nuestra forma de estar en el mundo. Y después lo que hemos desarrollado son 3 niveles de donde se puede entramar las áreas anteriores. Un primer nivel que implica formar desde la disciplina a la transdisciplina, es decir, ¿cómo voy hacia un lenguaje común? Este primer nivel tiene la necesidad de generar puentes entre mi disciplina y comprender el lenguaje de otras disciplinas. Cuando yo puedo abrirme en este nivel, a este recorrido de cuestionar también la validación de mi propio lenguaje, en relación a otros lenguajes, construyo la posibilidad del lenguaje común. Es acá donde entendemos que estas miradas disciplinares pueden generar como la necesidad de la interrelación y de la interdependencia disciplinaria. En un segundo nivel, trabajamos en el nivel de la actitud transdisciplinaria y el trabajo en equipo, es decir, cómo es que estos diálogos de saberes, cuando están en una realidad organizacional, aprenden que esto se transforma en un trabajo de equipo y no solamente en un diálogo de saberes. En el trabajo en equipo es ir del yo al nosotros, ¿no? Acá estamos haciendo el viaje del yo al nosotros. Hacer un equipo implica salir de mi área
de comodidad y entrar en un propósito común, que es el tiempo del nosotros y no solo mi tiempo, ¿no? No solo mi espacio, sino el espacio de todos, el espacio común. Esto es muy importante para poder generar un aprendizaje en el nivel del clima laboral, de bienestar y de enriquecimiento mutuo. Y por otro lado, en el último nivel hablamos de la gestión organizacional y la acción transdisciplinaria, o sea, cómo vamos a plasmar todo esto en una transformación de lo que caracteriza nuestro modo de saber, nuestra mirada sobre el mundo, cómo esto se transforma en un nivel de gestión que nos permite implementar transformaciones. Y entonces por eso nosotros hablamos de el cambio en nuestro ámbito de influencia, ¿no? Que sería el encuentro con la propia misión, con que la misión personal es una expresión de la acción de nuestra identidad, o sea, cómo nuestra identidad se expresa a través de nuestra misión personal. Esa misión personal es la única forma de sostener viva una organización. Una organización debe poder hacer el espacio para que cada misión pueda cumplir con un rol y que el rol solo respete el nivel de identidad de cada persona. En este sentido, el método intenta resolver este tipo de situaciones que nos llevan a la lógica transdisciplinaria y que intentan, digamos, colaborar en situaciones que concretamente se plantean en los ámbitos de salud, las organizaciones y la educación en general. Estas son algunas de las experiencias que les compartimos donde hemos trabajado con nuestro método en el marco del intercambio con distintas organizaciones. Hemos hecho también una amplia experiencia a nivel universitario y con diplomaturas y especializaciones, preceptorship, de todo tipo de experiencias que nos han permitido también trabajar con otros países, con México, en este momento con Milán, con muchas otras experiencias organizacionales donde pudimos llevar la implementación del método y ayudar y colaborar con que las organizaciones fluyan en este nivel de identidad del que hablábamos. Solo a modo digamos, de contar nuestra experiencia, la primera casa, el primer lugar de Aluncó fue esta casa aquí, y nuestro primer centro de neurorehabilitación fue el gimnasio, que estaba dado en un garage de autos, en realidad. Esta fue nuestra primera experiencia, esta fue nuestra primera casa. Ahí nació Aluncó, y de este espíritu fuimos teniendo algunos hitos, por ahí el más importante a nivel internacional fue en Brasilia, con firma del convenio en Unipaz, esta organización la cual compartimos, ¿no? Amigos y colegas, también con el CIRET, con el cual tenemos, digamos, esta mirada con estos grupos de personas y profesionales que en nuestra experiencia nos han llenado el alma y nos inspiraron a seguir. Esta fue una segunda sede donde trabajamos en una experiencia maravillosa en plena naturaleza. Esto fue un periodo donde, después de volver del convenio con Unipaz en Brasilia, desarrollamos nuestra actividad en este hermoso lugar que nos donaron para poder desarrollar nuestras actividades, y ahí pudimos realmente comprobar el impacto de la naturaleza sobre el ámbito de lo, digamos, de lo terapéutico y de lo educativo. Y por último, esta es nuestra sede actual en Vicente López, en la zona norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Es un edificio que a nosotros nos llena de alegría y de orgullo, porque ha sido un edificio que hemos colaborado todos los profesionales con trabajo voluntario, porque aquí se ve muy lindo, pero hemos trabajado mucho, fines de semana, días, haciendo de esto una realidad para que todos podamos habitar en las actividades terapéuticas y educativas. Y después algunos otros encuentros trascendentes que para nosotros hacen a esta trama
interdependiente. Con Cuba tuvimos un trabajo muy importante en un convenio con el Centro de Restauración Neurológica de La Habana, en el cual el equipo se formó allá y con el cual todavía sostenemos vínculos de investigación en esa área. Después el marco de la transdisciplina nos permitió llevar esta forma de abordaje, nada más y nada menos que en México se creó la Red Iberoamericana de Neurorehabilitación, que está totalmente inspirada en el abordaje transdisciplinario. Y después tenemos una alianza estratégica con un centro de investigación y formación que es el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Es un centro destinado a pacientes con patología degenerativa. La esclerosis múltiple es una patología especialmente padecida por jóvenes, y aquí hay médicos de referencia mundial. Se trabaja con este abordaje y esta intención transdisciplinaria, con lo cual a nosotros nos llena de alegría, porque era nuestro primer intención de impacto, que la comunidad médica comprendiera que había que trabajar en un abordaje más humanizante, que pudiéramos entender que en el centro del sistema tenía que estar la identidad del paciente, y que médicos de esta envergadura pudieran entender que la transdisciplina era un camino que nos permitía resolver estas temáticas. Para nosotros ha sido un gran desafío, porque todos sabemos que en el ámbito por ahí del cómo se piensa la ciencia vinculada a las ciencias médicas, ahí hay toda un arraigo a una mirada más lineal causal, de un paradigma, digamos, que necesita ser repensado y transformado. Obviamente nuestro encuentro con Carlos Delgado, también de la Universidad de La Habana, el doctor Martínez Buquet, con el cual compartimos abordaje transdisciplinario en el final de vida, en todo lo que es paliativos, en todo lo que sería este tipo de patologías que nos llevan a pensar el final de la vida de las personas. Y con el doctor Basarab Nicolescu, el equipo también tuvo jornadas aquí en Buenos Aires, intercambios que fueron realmente muy importantes para conformar nuestro método de trabajo. Por último, y como para ir cerrando un poquito la charla y intercambiar si quieren, quisimos llevar esto también a una influencia a nivel gubernamental y político, y más allá de las distintas políticas de turno. Logramos trabajar con COPIDIS, que es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Aquí también se empieza a hablar de la importancia de la transdisciplinariedad, obviamente con la UNESCO, con la cual, con el CIRET, si Dios quiere, y todo está bien, el año que viene también podemos trabajar en conjunto con la inauguración de esta cátedra UNESCO. Y también hemos trabajado mucho en programas de prevención y concientización de lo que llamamos organizaciones saludables. Organizaciones Saludables es un programa en donde trabaja sobre el foco de la importancia del desarrollo personal en cualquiera de las organizaciones que implique tener temas de complejidad para resolver. Y es así que hemos trabajado con municipios, o sea, lo que serían ya las comunas, ¿no? Las alcaldías sería, con empresas, con organizaciones destinadas a hospitales públicos, a educación pública, y en este programa hemos desarrollado casi, creo que no han intervenido menos de 2.000 o 3.000 participantes en lo que es la comuna específicamente del lugar de Vicente López. Y después les vamos a dejar acá publicaciones y demás que hemos compartido también con el CIRET, con revistas neurológicas y demás links donde puedan como revisar un poco nuestro camino en términos de investigación metodológica. Y también esta comunidad de contactos y convenios a nivel internacional, donde
trabajamos muchísimo en el intercambio de esta intención del abordaje en la transdisciplina y hacia los puentes que nos permitan un lenguaje común. Conclusiones, diría, un poquito así, como para cerrar. De la persona al método implica que al final entiendo que lo mejor que podemos crear siempre está muy movilizado por una escena interna, que al final impactó profundamente en nuestras vidas, y que después, digamos, toda esta revisión, el estudio, la capacidad de investigar, de esta búsqueda, probablemente termina en un abordaje metodológico de las transformaciones de la realidad. Pero para mí la investigación-transformación es un trabajo que requiere colaboración, requiere diálogo y requiere conciencia de quiénes somos, ¿no? Cuando estamos profundamente movilizados por algo de nuestra historia, de algo que impactó fuertemente, para mí esta primera experiencia hospitalaria es del que hablaba en el inicio, creo que despertó cuestiones mías sobre cómo poder resolver identidad, cómo poder liberar, cómo poder fluir y salir de esta imagen del sometimiento que muchas veces ejercemos sin conciencia. Y por otro lado, que cualquier método, en este caso el método que nosotros hemos implementado, siempre tiene que tener como el respeto de que no se puede replicar de la misma manera en un lado y el otro, porque respetar la cultura y la identidad y el momento no es lo mismo en una experiencia en Milán que en México, que en la provincia de Buenos Aires o en Colombia, ¿se entiende? Claramente, cada trabajo metodológico para desarrollar una organización, un equipo profesional, requiere del respeto por las identidades operando en ese momento. Entonces, hay algo que se maneja de manera transversal, pero hay algo que se crea en cada oportunidad, y eso tiene que ver con el encuentro único entre las identidades que participan de esa experiencia en ese momento. Solo digamos que en la comprensión de cada identidad se puede tener un método pertinente, si no los métodos siempre plantean desvíos de una hegemonía técnica que habitualmente termina en la deshumanización. Y por último, decir un poquito que estos métodos tienen que tener conciencia de transformación del paradigma, que realmente necesitamos adquirir una práctica del pensar la complejidad y del abordaje transdisciplinario que nos lleven a cambios reales, transformaciones reales en nuestro ámbito cotidiano, que el gran desafío creo que tenemos es que estas nuevas formas de pensar acepten el reto de la transformación de la realidad y cómo generar métodos para transformar la realidad. Y bueno, y por último, cerrar con esto, que es un extracto de un escrito que habla un poco del encuentro y la trascendencia. Es una reunión de equipo, típica de nuestras reuniones de equipo en Aluncó, que es donde realmente ahí se expresa nuestro diálogo de saberes, donde puede un artista y un neurólogo intercambiar y dialogar sobre un paciente, y donde ahí además es un centro de formación para profesionales que quieran pensar la realidad de una manera diferente. Al final, quiero cerrar entonces con esto que para mí define el tema de encuentro y trascendencia, y dice un poquito así, ¿no? De lo poco que aprendí que en soledad siempre tengo razón, pero solo en encuentro con otros aprendo y trasciendo. La idea de trascender invita a sobrepasar o superar
pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. En el camino del yo al nosotros nos trascendemos. En primer lugar, a nuestro ego, a nuestra dosis de razones tranquilizantes, que no hacen otra cosa que repetir una y otra vez que no podemos superar los límites de nuestra historia y de nuestra cultura. Y aprendí también que en el encuentro trascendemos, porque en el otro descubrimos nuestro propósito para adentrarnos en una cultura universal y humana. Bueno, agradecerles que hayan escuchado un poco esta historia, que es mi historia y la historia de la organización, y agradecer a mis colaboradores de siempre, a la gente del equipo, como nombramos en un inicio, de lo cual todo esto no hubiese sido posible sin estos otros significativos en la vida organizacional. Muchas gracias, Karina, por su presentación, que me agradece mucho porque habíamos hablado de esta proposición de escucharles como representadores de Alunco y Vinci más de un año y medio. Y hoy eso es, que conocemos más, y personalmente me gustaba mucho entender la presentación de su vida, de su camino de vida, de su comprensión que va más allá y más allá. Y soy muy impresionado por la calidad del trabajo que usted hace con todas las equipas que ha mencionado. Bien, muchas gracias. Voy a cerrar la video y vamos a hablar entre nosotros.